Muy buenas tardes. Por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Facultad de Filosofía y Letras, les damos la más cordial bienvenida a todas y a todos ustedes a la 43ª Semana del Humanismo. Agradecemos la presencia de la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la UASH, además del público que nos sigue en Facebook Live, entre nuestras demás redes sociales activas. Antes de iniciar con esta mesa, presentación del libro, queremos solicitarle a quienes tengan preguntas, las compartan aquí en el chat, aquí en la cajita de comentarios, y para al finalizar este espacio poder ser leídas o los comentarios que gusten dejar. En esta ocasión tenemos el honor de presentar a la maestra Nitia Castorena Sáenz, al maestro Javier Iván Solís Villanueva, a la doctora Heidi Alicia Rivas Lara y a la maestra Alejandra Olivas Dávila. Nos comparten la presentación del libro Miradas de Género desde el Norte, tomos 1 y 2. Adelante, por favor. Bien, pues muy buenas tardes. Voy a iniciar yo haciendo los comentarios de estos dos volúmenes. Vamos a aclarar que vamos a presentar en esta ocasión únicamente dos ensayos, que son los ensayos escritos por Nitia Castorena y por Javier Solís de la UACJ. Bueno, Nitia que está escrita con nosotros también. No sin antes comentar como una generalidad del volumen de los dos textos, que bueno, pues no tienen desperdicio en general. Como bien señalan en la introducción, bueno, miradas, aquí lo muestro en cámara para que vean, además que es una edición muy linda, ¿no? Está muy cuidada. Esto sí es importante decirlo porque, vaya, cuando presentamos los libros no atendemos estas cosas y hay un montón de trabajo también detrás de esto, ¿no? De lo que se crea en ello, ¿no? El texto se llama Miradas de Género desde el Norte, tomo 1, Feminismos, Movimientos Sociales, Violencia, Masculinidad, Política, Cultura y Diversidad. Cuando llegó por primera vez a mis manos los textos de Nitia, así fue así como un encuentro muy peculiar, ¿no? Digo, primero por la imagen, pero además por ver la pluralidad de temas que se abordan en él. Sin embargo, sí hay ciertos hilos conductores que creo que es importante resaltarlo, ¿no? No solo por los temas que aquí mismo enmarca, feminismos, movimientos sociales, violencia, sino porque hay precisamente un interés fundamental por entender ciertas prácticas sociales ligadas a la violencia, ligadas a la heteronormatividad que aparecen frecuentemente en esto, ¿no? Además, quiero comentar que tuvimos la suerte, tanto Ale, bueno, creo que Ale hablará por sí misma, ¿verdad? Pero de leer un artículo de cada uno de los tomos. Esto también es digamos, nos da una perspectiva más completa, más amplia de lo que está aquí previsto. Como un bosquejo general, quisiera señalar algunos, bueno, también, por cierto, dar crédito a la coordinación de María del Rosario Vereda Zúñiga, que, bueno, pues también es la encargada, la que está detrás de todo esto, y que es una edición de la Universidad Autónoma de Coahuila, quienes fueron también los organizadores del encuentro, el lugar en el que aconteció esta reunión de ensayos, ¿no? Como bien aclaran en la introducción, este es producto de un congreso que se realizó virtualmente debido a la pandemia. Creo que hacer énfasis también en esto es sustancial porque habla como de alguna manera de la modificación de ciertas prácticas y también hubo la oportunidad de introducir algunos temas o algunas problemáticas que se estaban haciendo más complejas precisamente a partir del COVID. Bien, quisiera hacer como unas anotaciones respecto a la introducción. Hacen un juego interesante respecto al lugar. Ellos juegan un poco como ilustrar por qué miradas de género desde el norte y hablan, bueno, de ciertos aspectos que son interesantes, ¿no? El primero, pues obviamente la zona geográfica en la que está remitido, en donde ocurrió el congreso y también el encuentro que se da en la zona norte, que pues habla, como ellos mismos dicen, perspectivas trans y multidisciplinarias, en la que autoras y autores analizan la problemática social en cada uno de sus capítulos. Pero además remite a zonas de regionalidad y problemas concretos del norte, ¿no? Por ejemplo, ellos hacen alusión a la narcocultura en Sinaloa y aparecen otras vinculaciones, por ejemplo, pues, con Ciudad Juárez, ¿no? La migración, entre otros aspectos que sí tienen mucho que ver
con nuestra zonalización. Asimismo, respecto a los dos tomos, quisiera hacer mención de los 6 ejes temáticos que abordan los tomos. Movimientos sociales, reivindicaciones de los derechos de las mujeres, es el primero. El segundo, violencia contra las mujeres y las acciones de contención, es el segundo. Y estudios de la política en su relación con el género, masculinidades, cultura y diversidad transgénero, que es en este tercer apartado es en donde se inscribe el ensayo de Javier Iván Solís, del que voy a hablar. En el segundo tomo encontramos temas como migración, género y trabajo, representaciones culturales, redes y sexualidades, que es el espacio en el que aparece el ensayo de Nitia Castorena, y el tercero, que es violencia de género en el ámbito educativo. Creo que sigue un hilo conductor, por supuesto, interesante, y podemos ya reconocer en él estas luchas, ¿no? Derechos de las mujeres, masculinidades, violencia contra las mujeres, pero también espacios de lo que mismo Nitia llama en su ensayo de cierta esperanza, ¿no? Como prácticas de contención, espacios de solidaridad, entre otras cosas que están ahí presentes. También quisiera hacer notar algo que me parece interesante y a lo mejor no es relevante, pero yo lo noté y creo que eso también lo quiero resaltar, es que los ensayos están fundamentalmente compuestos por mujeres, ¿sí? No necesariamente hablando sobre mujeres, ¿no? Muchas veces hablan de temas de, por ejemplo, diabetes, ¿no? El cuidado de los hombres, entre otras cosas, pero es muy relevante que los ensayos que están vinculados con varones, pues sí, hacen un esfuerzo por repensar la masculinidad, la noción de transgénero, como ahorita lo vamos a ver, y yo creo que eso habla, ¿no? En gran medida de una reinterpretación de los problemas que están aconteciendo, ¿no? Yo quería como hacer, esa es mi mirada, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, eso es en términos generales. La introducción ofrece una muy buena perspectiva de lo que está ocurriendo en el libro, de cómo se tejen y cómo se entretejen los temas, los problemas e incluso también en ocasiones los autores, ¿no? Bueno, también quisiera decir que las problemáticas que están ahí presentes, bueno, lo podría decir en la conclusión, pero quiero decirlo ahora, ¿no? Es que es un tema, son ensayos valiosos para los contextos actuales, es decir, no solo porque reflejan un análisis de la realidad que nos circunscribe, sino que además son necesarios para repensar prácticas cotidianas, ya no solo para los académicos, ¿no? Y esto creo que es muy valioso, ¿no? Cuando revisé precisamente el ensayo de Javier Iván Solís, pues es como como darle sustento a cosas que, por ejemplo, yo ya intuía, que son temas que yo no trabajo, pero que me quedaron súper claros, que yo ya intuía, pero que no tenía las herramientas ni los conceptos para abordarlo, ¿no? Y yo creo que este libro en general tiene ese valor agregado, ¿no? Que no solo es un texto de académicos que se encuentran en un congreso, con textos inacabados a veces, y que quizá no siempre se dan los espacios para el diálogo o el intercambio, sino que además tienen el valor de ser fácilmente transmitibles y llegar a dar voz o palabra a problemas que estamos enfrentando cotidianamente, ¿no? Y que no necesariamente son personales, sino que lo vemos en redes, ¿no? En relaciones personales, etc. Eso creo que es algo súper importante en el texto. Bueno, me voy directo al primer tomo, al texto de Javier Iván Solís Villanueva, que como bien dije está escrito en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Su texto se llama Lo trans, transexual, transgénero, transvesti, perdón, como significante vacío. A mí, en cuanto leí el término, o sea, ya de inicio dije, ¿qué está pasando? A ver, ¿qué es esto de significante vacío? No conocía el término, entonces fue muy interesante descubrirlo, ¿no? Y bueno, les repito, sí fue como, claro, ¿no? Esto tiene mucho sentido. Acabábamos de pasar esta como gran boom del reclamo de André,
André era sí, ¿verdad? Creo que sí. El gran reclamo de la piñata, o sea, toda una revolución cotidiana, ¿no? Y todas las embestidas sobre la RAE y el conservadurismo, ¿no? Lingüístico que está bien. Entonces dije, vaya, esto tiene mucho sentido aquí. Es un texto que se debió haber expuesto en ese momento, ¿no? Hacerlo circular por todos lados, porque precisamente nos ayuda a enfrentar esas situaciones, ya no solo comprenderlas, incluso enfrentarlas, ¿no? Entonces, bueno, el texto apunta a algo que me parece sustancial también, ¿no? La construcción de masculinidades que se manejan, digamos, o que ocurren al margen de la heteronormatividad. No solo la heteronormatividad, porque les digo, con este ensayo particularmente yo me encontré con una distinción de términos que yo no tenía claros y que dije, wow, ¿no? Esto me da un montón de herramientas que lo voy a plantear, lo voy a plantear ahorita, ¿no? Entonces su ensayo dice, hay que replantearnos en gran medida qué es, a cómo nos referimos y cómo entendemos el problema de la transgeneridad, ¿sí? La transexualidad y el transvesti, ¿no? Y lo hace a partir de las tres preguntas que retoma de Butler, que componen al mismo tiempo las tres partes de su ensayo. Esto fue también para mí muy interesante, me tomó muchas horas pensarlo, no solo entender, sino pensarlo, porque yo en mi loca cabeza estaba haciendo una conexión con las tres preguntas kantianas, que era como muy interesante, porque las tres preguntas kantianas daban como resultado la pregunta por el ser humano, ¿no? O sea, que el ser humano se define precisamente a esas tres preguntas. Y yo veía este movimiento análogo en las tres preguntas que Javier Solís retoma, ¿no? De Butler, ¿no? O sea, ahí también hay un planteamiento, nada más que está dirigido a otra zona, una zona, digamos, no ontológica, ¿no? Que es la que está queriendo romper, desde el momento en que precisamente se abren posibilidades distintas, ¿no? De lo que están contenido, ¿no? Sí me gustaría plantear las preguntas, porque creo que son buenísimas, como las plantea Butler, y que además se interpretan muy bien aquí, ¿no? La primera dice, ¿qué ocurre? Bueno, no, estoy planteando una pregunta de él directamente, que también me gustó mucho, porque el texto también es muy bueno en cuanto a conexiones, preguntas que él mismo plantea, algunas se podría decir que no tienen una respuesta directa, ¿no? La primera pregunta dice, ¿en quién puedo convertirme en un mundo donde los significados y los límites del sujeto están definidos para mí de antemano? ¿Sí? Esto es muy interesante. Hay una limitante, ¿verdad? Que es qué puedo hacer, ¿no? A partir de esta zona de acción que no me define, pero que me define cómo quiero ser, pero no estoy ahí inscrito, ¿no? Yo no quiero estar ahí. Y bueno, pero solo me está permitido esto, ¿no? Entonces hay un problema importante, ¿no? La segunda es, ¿y qué pasa cuando empiezo a convertirme en alguien para él? Para el que no hay espacio dentro de un régimen de verdad dado. Ahí se está dando pues ya el espacio de rompimiento. En el primero, como podemos ver, es esta interiorización de aquello que me dicen que puedo ser. Segundo es, ¿y qué pasa si no quiero pertenecer ahí? O sea, ¿cuáles son las consecuencias? ¿No? Ahorita vamos a ver cómo esto se conecta en gran medida con el ensayo de Nietzsche. Y la tercera es, dado el orden contemporáneo del ser, ¿qué puedo ser? Esta pregunta es súper fuerte, ¿verdad? Porque pues al mismo tiempo es como esta pregunta en donde no solo cuáles son mis posibilidades, sino también mis permisos, ¿no? Y creo que esto, de acuerdo con el ensayo, es la zona de mayor problematización, ¿no? Pues, cuando habla de la performatividad, estos escenarios, ¿no? De alguna manera todavía se suma en la zona permisiva, ¿no? De la identidad. Esto vaya, es interesantísimo, aunque no sé si estoy en lo correcto, ¿verdad? Bien, me voy al componente del ensayo, ¿no? Que es no solo estas tres preguntas, sino la estructura, el marco teórico con el que el autor se encuentra, que es este concepto de significante vacío y cadena de referencias. Lo que él nos está mostrando a partir de Laclau es que
Hay una serie de significantes, de significados a partir de los cuales construimos, ¿no?, nuestras identidades en este caso, ¿no? Y que cuando aquello que con lo que yo me siento identificado no cumple con esa cadena de referencialidad, pues queda como un significante vacío, es decir, no refiere a nada. En ese sentido, esto tiene tanto implicaciones culturales como en no encontrar el nombre adecuado para referirnos a esta situación, pero también tiene un hondo peso en cómo me entiendo a mí mismo, ¿no? En estas condiciones. Repito, reconozco mi desconocimiento profundo de estos temas, ¿no? Pero sí me pareció muy interesante esta cuestión del significante vacío, porque lo veíamos en esta embestida, repito, de la derecha y de los rectores del lenguaje, ¿no? Como precisamente apelaban a una no significación del leye, del L, ¿no? Porque pues no tenía conexión, ¿no?, con esta cadena de referentes. Aquí lo interesante en el texto es que esa cadena de referencia es regularmente heteronormada, masculina, ¿no? Y que entonces no solo hay una serie de significantes vacíos para los no trans, como él mismo lo generaliza, sino también pues para la mujer, ¿no? Este, eh, para para las identidades no binarias, ¿no?, etcétera. Entonces esto tiene una serie de implicaciones, ¿no? Cito aquí algo que me pareció muy valioso en la página 188, dice: las personas trans únicamente se pueden convertir en una negación, en una inadaptación del sexo y del género, en lo anónimo y lo inhumano, una patologización entre sujetos y sujetas, invisibilizadas, cuyas condiciones de opresión y marginación tiene como origen la imposición de la cisnormatividad, el cissexismo, de la heteronormatividad y del heterosexismo, ¿no? Y todo esto lo reduce finalmente, todo es hegemonía, ¿no? O sea, lo trans, de alguna manera, es como todo aquello que está sometido, hecho monstruosidades, ¿no?, a partir de estas hegemonías heteronormativas y heterosexistas, ¿no? Eh, entre otras cosas que tiene el texto que, repito, me parece muy valioso, es delimitación de los conceptos, que ya por eso vale la pena leerlo, ¿no? Entre cissexismo y la cisnormatividad, que pues hay uno habla de por ejemplo, la cisnormatividad como ideología, perdón, el cissexismo como ideología que sustenta la cisnormatividad, que legitima la concordancia entre nacer con una determinada identidad sexual y que esta corresponda con el género, ¿no? Y si no, pues estamos ahí rompiendo, ¿no?, con esta idea, ¿no? Recordé cuando estaba leyendo esto, me acordé mucho de esta película, que es una película que a mí me gusta, pero me acuerdo que esa escena me marcó mucho, no sé si ustedes la recordarán, la crónica de un desayuno, en donde están manteniendo una relación en que era Alejandro Palomo y uno de los bichir, ahorita no recuerdo cuál es, y bueno, Alejandro Paloma está vestido de mujer, visita al personaje en su casa, se están besando, coquetean, etcétera, y cuando por fin van a tener el encuentro sexual, el bichir descubre que tiene pene y entonces va por un cuchillo y se lo corta, ¿no? Y pues el otro sangrando se asusta, ¿qué está pasando aquí? Y él quiere obviamente recuperar su miembro, pero el otro quiere continuar con el encuentro sexual, como si no hubiera pasado nada, ¿no? O sea, ahí no hay una sorpresa respecto a la persona con la que se está encontrando, sino que no concebía, ¿no?, su identidad de género con su identidad sexual. Y eso a mí fue como muy revelador, ¿no?, en ese sentido. Entonces bastaba con hacer concordar eso, ¿no? Aunque en realidad no ganaba una vagina o una vulva al arrancarle el pene, pero mentalmente ya había una mayor concordancia, ¿no? Entonces ven, un acto violento que se desprende, ¿no?, a partir de ese cissexismo del que nos hablan aquí. ¿Sí? Asimismo, tenemos otro término que parece valioso, ¿no?, la heteronormatividad,
que legitima la heterosexualidad y que, bueno, además fomenta o privilegia ciertas relaciones, sobre todo aquellas que están ligadas con la reproducción, entre otras cosas, ¿no? Entonces, aquí viene como la parte interesante, que es la propuesta del autor, que es, bueno, ¿cómo hacemos, a partir de la segunda pregunta, para transformar esto, ¿no? Es decir, cómo crear nuevas cadenas de significación, ¿no? Y en ese sentido, de referente, ¿verdad? Y resignificar en ese sentido. Esa resignificación, sin embargo, bueno, no es tan sencilla, porque incluso llega un momento en el que hablas de significados flotantes, ¿no? Precisamente ante no tener como estas cadenas fuertes, ¿no? De significantes, pero haces algunos elementos como el enunciamiento. A mí esto me parece muy importante, ¿no? Como renunciar a los pronombres personales, pero también como empezar a visibilizar semánticamente ciertas prácticas, ¿no? Como no reducirlo todo a homofobia, y empezar a hablar de transfobia, ¿no? Lesbiofobia y todos estos elementos que están ahí presentes, ¿no? Incluso tú utilizas el término como LGBTQ-fobia, ¿no? Para precisamente conectar todos estos elementos, ¿no? Finalmente, cuando tratas de responder a la última pregunta, me parece también así como muy relevante, haces una pregunta que creo que está sin resolver en gran medida y que es razón de una investigación profunda. Dices, ¿cómo las personas trans se pueden construir para no replicar prácticas heteronormativas y heterosexistas, ¿no? Esta pregunta me parece importante porque ya no solo está en el plano de cómo reconfigurar o cómo hacer un mundo más amable, ¿no? Para precisamente encontrar estas identidades, ¿no? Sino incluso como ellos mismos, ellas mismas, ellos mismos, mismes, tienen que empezar a transformarse, a deconstruirse, ¿no? En esas zonas de permisión, o en esas zonas en donde ellas mismas se permiten ser, ellos mismos se permiten ser, o ellas mismas se permiten ser, ¿no? Creo que esto es muy valioso, ¿no? Y cierras más o menos el ensayo como es común que las personas trans lleven a cabo una performatividad del género y de la sexualidad, es decir, que articulen desde la apropiación y la teatralidad de los constructos culturales asociados a los sexos, el género y la sexualidad, para posteriormente repetir de manera imitativa las fantasías encarnadas. Creo que esta cita también es muy valiosa porque, repito, apunta a esta pregunta que él hace, ¿no? Y que dice, ¿cómo hacemos entonces para hacer un cambio no performativo? Es decir, y que no tengan la necesidad de performar, de hacer una vida teatralizada para ser admitidos, ¿no? En ese sentido, da oportunidades una reescripción de lo transgénero, del transvesti, de lo transexual, ¿no? En zonas, pues yo diría, en términos generales, como de mayor humanidad, ¿no? Sin que que se tengan que, no voy a decir, sí, performar, ese es el término, no hay otro, ¿no? En este sentido. Bien, repito, el ensayo valiosísimo, creo que es muy importante leerlo actualmente. Bien, de todas maneras, me gustaría escuchar las opiniones de, por supuesto, de Alejandra y del propio autor, que lo tenemos aquí en la mesa. Bien, no sé si tengo todavía tiempo, ¿sí? Sí, perfecto. Bueno, pues ahora me toca comentar el ensayo de Nitia, que me parece muy importante, tremendo, no sé, también Nitia pues tiene una escritura muy fluida, eso siempre ayuda a que el texto lo puedas leer y que tengas oportunidad de releerlo y de pensarlo, ¿no? Eh, entonces sí, como es muy interesante. Quisiera empezar, como ella misma empieza, ¿no? A partir de su metáfora. Bueno, quisiera decir que el ensayo está lleno de metáforas también. Está lleno de usos hasta cierto punto literarios para expresar ideas que ella tiene, ideas que nos hay como territorios. Yo creo que es valioso, ¿no? Lo vemos en esta utilización del hombre del Vitruvio, pero también en esta figura del Ícaro que me encantó, ¿no? Al referirse a lo trans. Entonces creo que sí, eso
hace que el texto sea amable, ¿no? Y sea bonito de leer, ¿no? Empiezo por esta idea del hombre del Vitruvio, me pareció, repito, muy valiosa, ponerlo como ejemplo, lo que ella llama el alter ego universal, pero lo pone como ejemplo de lo que debe ser el ser humano, ¿no? De lo que debe ser el hombre. Entonces esta imagen representa como todas estas cualidades únicas, de una idea generalizada de cómo debe ser y cómo todo lo demás queda expulsado de esa perfección, de esa idea única, ¿no? Entonces se empieza a atribuir características como, bueno, primero que nada es hombre, es heterosexual, tiene propiedades, está considerado como ciudadano, es occidental y occidentalizal. Es decir, que esta nota que hace, ¿no? Que significa que es occidental es que a partir de él surge toda la apropiación y la aplicación del poder y la fuerza. Esto, es decir, que se centra en él todo, ¿no? Lo que tiene que ver con el mundo. Y bueno, pues también más adelante le atribuiremos la blanquitud y le atribuiremos otras características. Entre ellas quisiera, aunque me parece que no está dicho en el ensayo, se intuye en él, es que este hombre del Vitruvio es también de derecha, ¿no? Es de derecha, es religioso, ¿no? Y cumple con todas estas características porque precisamente en la embestida de la derecha que trata de ilustrar Nitia, pues está precisamente ahí. Otra cuestión que pues no ha, bueno, ahorita lo digo. Bien, aquí a partir de esta figura central, Nitia construye una imagen de la fuerza, de la fuerza centrífuga, es decir, una imagen de la expulsión de lo diferente, ¿no? Y estos diferentes se van acomodando en diferentes círculos. Creo que esta metáfora es muy valiosa, aunque pienso, y esto ya como anotación al margen, que no queda muy clara las razones de los ordenamientos, es decir, uno puede intuirla, por supuesto, en las explicaciones, ¿verdad? Pero porque, por ejemplo, los pueblos indígenas están después, ¿no? Pero eso es una anotación al margen. Bueno, entonces se van acomodando como en círculos, pero aquí viene la clave, otra de sus metáforas, ¿no? Es que esta expulsión del hombre perfecto, del heteronormado, etcétera, heterosexual, propietario, ciudadano, blanco, religioso y de derecha, hace que el resto de los expulsados devengan nada. Este es el título precisamente de su ensayo, devenir nada. Y no porque no sea nada, sino porque como ella lo utiliza, yo no sé si aquí siguiendo a Butler, es vidas que dejan, vidas que no importan, ¿no? Vidas que dejan de importar. Y esto pues recuerda en gran medida esta figura del homo sacer, ¿no? De la expulsión de que no vale nada, que son reducidos a meros cuerpos explotables, ¿no? Cuerpos sin valor humano. Bien, pues entonces a partir de este ordenamiento, bueno, pone en el primer círculo a las mujeres, los sujetos feminizados, ¿sí? Las identidades sexuales no heterosexuales, los pobres, los migrantes y finalmente los pueblos indígenas. Entonces aquí el entramado al que quiere apuntalar precisamente Nitia es que a mí me parece que está ahí importante es qué sucede, le dejaría la pregunta abierta, con las personas que encarnan en ellas muchas de estas cualidades, ¿no? Como es el caso de la figura de lo trans. Y que ahí también hay, se cruza con el ensayo de Javier, ¿verdad? Cuando dice que los trans son las comunidades de mayor vulneración de sus derechos, ¿no? Y quizá porque no les están debidamente reconocidos. Entonces aquí la figura de lo trans en Nitia también tiene esta modalidad, ¿no? Si se pudiera decir, está, sobre todo estos trans centroamericanos migrantes, ¿no? Que tienen todas estas cualidades, estarían, si es posible, todavía más allá de estas 5 esferas que Nitia describe, ¿no? Yo creo que es valioso. Además, a cada una de estas capas se le atribuye un dispositivo, es decir, estos dispositivos que hacen posible que sean expulsados, ¿no? Y que son pues, idiosincrásicos, filosóficos,
científicos, ¿no? Etcétera, que estarían pues cercanos a lo que en otros términos llamamos violencia cultural, ¿no? O sea, todos los elementos que hacen que sea invisibilizada y admitida la expulsión de esta humanidad única, ¿no? Que está descrita en la imagen del hombre del Vitruvio. Bien, creo que, bueno, pues hay algunas ideas ahí que están, por supuesto, importantes. La exposición de los dispositivos como la misoginia, el heteronormado, la porofobia, la asociación con la blanquitud, por supuesto, el, la semiosfera, el racismo, el clasismo, la subalternidad, que están ahí puestos y explicados y que por supuesto también vuelven el texto muy valioso. Pero me gustaría mucho como hacer estas conexiones entre las últimas partes del ensayo, que son también como, vaya, pues, de hecho, Nitia, hacia el final del ensayo, como te revela qué está pasando aquí, ¿no? Porque pareciera a ratos que el ensayo está tomando rutas distintas, que dices, bueno, a ver, aquí por dónde estamos asistiendo, ¿verdad? ¿A qué nos estamos deteniendo? Pero Nitia comenta de manera muy adecuada, ¿no? Cómo ella entiende la realidad chihuahuense, que es el, digamos, el último elemento que ella plantea, a partir de una conexión importante con lo que sucede en toda América Latina, ¿no? Y de ahí que, digamos, su relato venga del sur al norte, ¿no? Eso también es muy bonito, ¿no? El movimiento que se hace, el trazo que se hace es muy interesante, ¿no? Pues, podríamos preguntar, por qué no al revés, ¿no? Y no solo porque se está haciendo como una regionalización también de los estudios, sino porque hay como un ascenso, ¿no? Importante, ¿no? De sus reflexiones, que también creo que, bueno, ya ella nos dirá si esto a qué obedece de manera como más personal. Bien, hace este recorrido, entonces se concentra en Colombia, Honduras, Chihuahua, ¿no? Para ilustrar cómo hay lo que llamo aquí la embestida de la derecha, de una ultraderecha, ¿no? Que todas estas luchas, estas resistencias, estas búsquedas de las personas expulsadas, del devenir nada, como ellas llaman, están incorporándose a un mundo que constantemente los expulsa. Esto, por ejemplo, es muy claro con el migrante. Y aquí hago una cita directa de Nitia que dice, arriesgan sus vidas por mantener funcionando al mismo sistema que les ha expulsado de sus regiones de origen. Esta cita es en donde utiliza la metáfora de Ícaro, precisamente, recogen alas para salir disparados al sol, como esta idea de crearte un artificio para salvarte y terminar siendo condenado por ello, ¿no? Esto me pareció muy importante porque sí, porque precisamente en ella está muy claro, ¿no? Como no solo la derecha, sino que la derecha alimenta un sistema que privilegia al alter ego de la persona, al hombre del Vitruvio, y que expulsa constantemente, aun cuando estos están haciendo una fuerza contraria por mantenerse en el sistema, ¿no? Este mismo sistema constantemente, o sea, los aprovecha y los expulsa al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que la problemática está ahí bien instalada y frecuentemente estamos viviendo en un mundo que el sistema no solo invisibiliza ese devenir nada, sino que lo fomenta, ¿no? Como quedó claro en el ejemplo de Chihuahua particularmente, y todos estos recursos que se movieron precisamente para invisibilizar los movimientos alternos, ¿no? Estos círculos de exterioridad que tienen voces y reclamos personales y que algunos de ellos quizá estarían ya negándose constantemente a seguir en atrapados en esa fuerza, ¿no? Yo creo que aquí cerraría para dar tiempo porque creo que me excedí. Sí, les agradezco mucho y bueno, ahorita escucho a Nitia y a Javier por sus comentarios. Gracias.
Hola, hola. Bueno, pues ya que digo, ya acabamos. No te creas. No, estuvo padrísimo. Y de hecho, muchas de las cosas que ibas comentando, como que iban fortaleciendo así todo este imaginario que yo fui pasando cuando estaba leyendo estos textos. Entonces, me voy a ir muy rápido y así platicadito porque traigo acá un montón de ideas vaciadas y es que hay mucho de dónde escarbar, ¿no? De hecho, varias de estas cosas yo ya me las imaginé en clase y ya estoy pensando así como en el ensayo de respuesta. Entonces hay mucho trabajo, tanto académico como docente, que me fue inspirando a estar leyendo los textos de ambos. O sea, empezando por el de Javier Iván, que me encantó y así coincido con Heidi, fue o sea, es una herramienta muy útil, es un resumen excelente de todos los conceptos que nos afectan actualmente y que a pesar de que nos afectan, invisibilizamos, ¿no? O sea, como que nos hacemos de la vista gorda con todo esto, a pesar de que es una realidad que ya estamos viviendo. Y bueno, desde luego también leer a Nitia, a mí me encanta cómo escribe Nitia y también coincido en este flujo, en esta facilidad del lenguaje. Y es una cosa bien curiosa porque son compilaciones transdisciplinarias. Yo generalmente me imagino una compilación de este tipo. Un sociólogo escribe su artículo desde la sociología, un filósofo desde la filosofía, un antropólogo desde la antropología, el científico político, cada quien desde su nicho y entre todos armamos un entramado. Y Nitia es así como one man band, ¿no? Así como ella trae su batería y su trompeta y su guitarra y todo, porque va pasando distintas partes su ensayo. Empieza desde la axiología, desde la imagen metafísica, desde los postulados, algo así como los viejitos, no sé, los filósofos muy viejitos que escribían su escolio, ¿no? Y nos advertían, estos son los postulados que estamos presuponiendo, esto es lo que afecta al sistema. Y ahora sí les va el sistema. Luego desarrolla su sistema, pero aparte Nietzsche lo que hace es que luego nos da el golpe de realidad. Cuando ya sientes que el ensayo está llegando al final conceptual, al menos yo desde la filosofía dije, ya se va a acabar, y no se acaba, y no se acaba, y no se acaba, pero no en un sentido tedioso, sino en un sentido de que no nada más concibe una herramienta conceptual, la lleva a la práctica, la ejemplifica y aparte tiene una relevancia actual y futura. Entonces, y ahí como que fue un golpe de varias aristas, ¿no? Y me gustó mucho. Y bueno, el texto de lo trans como significante vacío, omitiendo el paréntesis a propósito, desde el título me llamó muchísimo la atención porque le dedica ese espacio al paréntesis y lo resaltas con el paréntesis. A mí el uso del paréntesis me incomoda tanto, siento que necesito hacer una coma, hacer un enunciado para evitar el paréntesis porque jala la atención. A veces te distrae, en un enunciado metes paréntesis y es como que, hey, foquitos, aquí alerta, aquí hay una situación. Y eso me encantó. Ya desde ahí, me encanta que aclaras que lo trans son muchas cosas, no es una sola cosa. Luego lo unificamos como si fuera lo mismo, como si se pudiera simplificar de tal manera. Entonces me gusta que desde el título te tomas el tiempo en establecer pluralidad, pero también las incongruencias lingüísticas en las que caemos ya en las prácticas. Y luego pues también desde luego me llamó la atención el significante vacío. Y bueno, pues ahí voy a meter un poquito mi cuchara desde filosofía del lenguaje, porque sí me llamó mucho la atención. Cuando utilizamos ese tipo de términos en filosofía del lenguaje, nos remonta a incapacidades, a imposibilidades generalmente. Aquí, cuando vi el significante vacío, yo estaba escuchando de fondo a Wittgenstein, así de eso no puedes hablar, eso no existe, eso no está, ni te asomes afuera de la ventana. Entonces, es irle escarbando a qué significa que algo no signifique. ¿Qué rayos significa eso? ¿No? Y acabamos en una cadena de redundancias muy significativas. Es bien peculiar porque estamos hablando de un conjunto vacío dentro de un sistema preestablecido. Entonces, si yo me imagino así como una taxonomía científica, este es el huequito que quedó ahí, que no quisieron llenar, en este caso por motivos políticos, que en muchas cuestiones ni siquiera están conscientes de esos motivos, pero fíjense, ya desde ahí, desde el título, a mí me causó mucha incertidumbre y mucha curiosidad. También esta idea de lo vacío y del significado, pues nos remonta al problema del significado en sí. En la filosofía del lenguaje se estudian
tres problemas principalmente, hay un montón de otros problemas, pero los grandes es el problema del significado, y esto es cómo el lenguaje se aferra a la realidad y viceversa. O sea, ¿qué rayos los conectan, no? Y esa es una pregunta que acá los filósofos, cómo nos encanta. No sé por qué estamos tan raros, pero luego cuando veo esto ya manifiesto en otros textos, digo, ahí está, y me siento así como un poquito menos mal conmigo misma y con mis preguntas raras. Entonces, primero es preguntarnos, ¿qué es lo que hace que se peguen, ¿no? ¿Qué es ese resistol, ese prito, silicón que utilizamos para adjuntar un concepto, una palabra, un sonido, un lo que sea, y que comunique algún tipo de realidad? Y puede ser una realidad que te da un golpe, una realidad física, así que la sientes material, o puede ser una realidad abstracta que no percibes del todo. En este caso, en el texto de Javier Iván, me encanta que son las dos. O sea, es tanto una realidad material, porque hay un sufrimiento, hay una opresión, hay una realización en varios grupos que están pasando por esta incertidumbre significativa y llevada a la práctica por medio de la opresión sistémica. Pero aparte también está la cuestión abstracta de cómo arreglamos los conceptos. Y bueno, pues ya desde ahí ya me llama bastante la atención, ¿no? Otros dos problemas que hay en la filosofía del lenguaje es el problema de la referencia, que es cómo nos referimos a las cosas, o sea, cuál es la palabra adecuada, cuál es el concepto, cuál es la corrección que podemos tomar para decir están bien señaladas las cosas, están bien dichas, están bien conceptualizadas. Y es un mundo, porque por muchos años, por milenios, la filosofía del lenguaje dijo, no, pues debe haber una buena forma de aterrizar esto, debe haber una corrección de establecer conceptos. Todavía no la conocemos, pero eventualmente la vamos a descubrir. Y el siglo pasado hubo un montón de gente que renunció a esa idea y dicen, ¿de dónde nos inventamos todos estos presupuestos de que hay una corrección de los conceptos? Los conceptos los dictan las prácticas. Entonces hay una incursión hacia el lenguaje ordinario, hacia las realidades, hacia los usos, y me encantó cómo todo eso se ve reflejado en este ensayo. Si luego me lo permites, me encantaría usarlo para mi clase y discutirlo con mis alumnos, porque es un ejemplo muy bueno que sin entrar así como en lo académico soso de la filosofía del lenguaje, entra en la práctica, en la realidad y en lo que últimamente nosotros queremos que nuestros estudiantes aprendan, cómo esto funciona en la realidad. Y bueno, también otro problema que se estudia es el problema de traducción, que ese a mí se me hizo que está ausente en este texto y por eso dije, a lo mejor lo comento. El problema de traducción es esto de que nunca puedes acabar de traducir una palabra de un lenguaje a otro. Y ya no la sabemos, ¿no? Cuando yo hablo español mucho y digo, ahorita te llamo, o I call you ahorita, o no sé, cuando hablo con mis compas pochas y uso la palabra ahorita, en ocasiones me preguntan, ¿qué significa ahorita? Y rayos, ¿cómo lo traduces? En un ratito, I'll call you in a little while, I'll call you later, I'll call you just now, pero no es ese ahorita calientito, bonito mexicano que decimos, ¿no? Y esto pasa en todos los lenguajes, pasa también en el lenguaje científico, pasa en los lenguajes matemáticos. No hay una manera de traducir completamente toda la cultura que corresponde a un lenguaje. Y cuando hablamos de conceptos que ni siquiera tenemos bien conceptualizados, tenemos ese problema adicional de qué tal si surge un concepto en otro lenguaje y yo lo tomo prestado, pero no acaba de capturar mi sentir. Entonces, esto yo lo tomo personal de cierta forma porque pues pertenezco a la comunidad LGBT y por mucho tiempo pues mi forma de aprender lo que es pertenecer a la comunidad LGBT ha sido por medio de series gringas y películas, de repente una que otra película de arte francesa, alemana y demás, y no me refleja, no me acaba de reflejar, ¿no? Entonces luego lo queer, luego lo trans, luego las etiquetas que se utilizan en los medios masivos, no me acaban de capturar. Entonces, esa parte situacional de lo trans aquí en Latinoamérica es algo que también me parece que estaría genial escarbarle todavía más, ¿no? Pero de alguna forma ya ocurre eso en el ensayo, o sea, de alguna manera ya se está desarrollando desde ahí, solo todavía trabajando bajo las etiquetas que tomamos prestadas.
Y bueno, a veces vale la pena tomar una etiqueta que ya esté en uso, ¿no? ¿Por qué nos vamos a estar inventando tantas palabras cuando ya tenemos buenas palabras? Pero también está esa cuestión situacional, qué tanto esa palabra acaba de capturar mi sentir, qué tanto yo me puedo autodeterminar por medio de esas imágenes, ese imaginario colectivo, masivo, muchas veces incluso también con tendencias neoliberales, ¿no? Entonces ahí como que tengo esa preocupación siempre de qué tanto me capturan esas etiquetas que tomamos de otros lenguajes. Y bueno, eso en tanto a lo ñoño de la filosofía del lenguaje, en tanto ya propiamente al texto, me encanta pues el rescate de las preguntas de Butler. Creo que Heidi ya hizo un excelente trabajo en orientar esa guía y el mismo flujo del ensayo en torno a las preguntas. A mí me pareció excelente. En clase luego lo vemos como muy tajantemente, esta es la performatividad, esto es lo que hacen este tipo de conceptos, así como de una manera muy definitiva. De repente surgen ejemplos como el caso de Andrea, el problema que ocasionaron desmedidamente personas heteronormadas, personas que están abonándole al sistema a lo mejor de una manera inconsciente y que siguen generando opresión sobre opresión. Y eso nos permite establecer la relevancia luego de los conceptos butlerianos, ¿no? Y Butler siempre habla también desde la realidad, pero a mí me encantó cómo lo pusiste en este ensayo, me parece muy cotidiano, me parece muy accesible, me parece que simplifica ideas que en otros lados las he leído de manera más, tal vez más compleja. Entonces me gustó esa cotidianidad de la redacción sin desmeritar el mérito académico. Entonces en ese sentido, pues sí, me gustó mucho leerte, Javier Iván. No sé cómo prefieres, Javier o Iván. Ahí dice Iván. Sí, pero Iván, pero igual está bien cualquier nombre. Okay. Bueno, también hay una tensión, en ambos ensayos yo noté esta tensión entre el ser y el deber ser, ¿no? O sea, de cómo el deber ser es impuesto por un sistema más o menos invisible, más o menos manifiesto en la legislación, más o menos manifiesto en nuestras prácticas, pero no del todo muy claro, no como un enemigo con rostro de éles, ¿no? Como demasiado implícito en nuestra realidad y cómo este deber ser manifiesta nuestro ser, ¿no? O sea, cómo este deber ser va dictando la forma en que nosotros somos. Pero también por ahí había una cita bien padre de cómo es un reflejo también la legislación de las personas que ya somos. Entonces, eso también nos da un punto esperanzador. Hay una interacción entre este ámbito normativo y el ámbito descriptivo real en el que nos manifestamos. Entonces, no son estructuras fijas, no son estructuras perpetuas, tenemos poder de injerencia. Y esto me lleva al siguiente punto que me encantó y me gustaría rescatar de este ensayo, es que luego cuando yo me topo este tipo de temas, muchas veces van hacia la culpabilidad, hacia señalar, estás hablando mal, tú individuo, tu persona, desde lo personal, estás haciendo mal las cosas. Y lo te llega de golpe y sí, claro, lo estoy haciendo mal y lo quiero corregir. Pero me gusta que aquí la culpa se desplaza al proceso legislativo propiamente, ¿no? A tratar de emancipar esta forma de hablar, a incorporar terminología inclusiva, pero no manera gratuita, ¿no? De una manera crítica desde la legislación, de manera que el ser afectado por el deber ser sea un poquito más empatado con las necesidades que tenemos ahorita, ¿no? Como acelerar ese proceso de retroalimentación entre lo normativo y lo descriptivo. Y me gusta eso, o sea, que no asigna la culpa a la persona que va y se toma una coca, ¿no? Sino a la empresa Coca-Cola. Ellos son los que se están robando el agua y demás, ¿no? Entonces sentí como ese tipo de respiro al leer este texto. Desde luego tenemos que cambiar nuestras prácticas individuales, pero también hay una estructura más grande que es la que le abona continuamente al problema. Entonces, bueno, pues eso es algo que me gustó bastante. Puedo seguir diciendo mucho, pero ya se me va a acabar el tiempo y me falta Nitia, y no sabes, Nitia, el relajo de notas que traigo, que luego te voy a mandar hasta preguntas. Bueno, en torno al ensayo de Nitia, a mí me generó
así como una imagen, no me acuerdo cómo se llaman estos juegos que había en los parques que dan vueltas, tienen como unos rieles y te agarras y vas dando vuelta. Te juro que me imaginé al hombre Vitruvio así como al medio dando vueltas y aventándonos a todos, ¿no? Entonces, eso es como yo me lo iba imaginando. Y luego le agregué otra capa, ya me inventé toda una novela. O sea, todas estas órbitas que estás estableciendo, no sé, me sentía yo en un infierno danteano donde vas acabando dependiendo de los niveles, de las intersecciones que te atraviesan y de los rasgos opresivos que te cruzan, te van aventando más lejos del centro, ¿no? Y en el sistema danteano estar lejos del centro es bueno, acá no. Acá donde estés está pésimo, donde estés está mal, pero estar hacia las orillas te invisibiliza todavía más. Entonces, igual que con el ensayo de Iván, pasa esta situación de la necesidad del nombrar, ¿no? Esa necesidad de visibilizar por medio del nombramiento, lo cual pues me remite a las marchas, a las protestas, donde damos las listas de nombres, donde señalamos feminicidas, donde señalamos opresores, y donde se nombran desaparecidos, porque ya no están, pero queda la memoria y hay que nombrarlos para mantener esa causa viva. Entonces también se me queda esa imagen del cómo se hace vivo un proceso y cómo se visibiliza, a pesar de que nada más es una etiqueta, a pesar de que nada más es un nombre, tiene un efecto causal real, ¿no? Entonces ahí regresamos a esta idea como de lo abstracto y lo materializable, o sea, cómo los conceptos tienen un poder causal y una injerencia en la realidad. Y puedo seguir muchísimo, pero quedan 5 minutos y faltan ustedes. Entonces, Nitia, te voy a mandar un audio muy largo de WhatsApp. Y gracias, muchas gracias. Me encantó leerlos. Muchas gracias, Ale. Y sí, espero el audio. En atención al poquito tiempo que nos queda y abusando de que nosotras somos colegas ahí en la facultad y que podemos seguir platicando, me gustaría cederle estos últimos minutos a Iván para que él nos comparta sobre su texto y los comentarios que le hicieron. Iván, adelante. Gracias, Nitia. Pues me gusta saber que hay más personas fuera de mi realidad que tenemos como esta sincronía o esta perspectiva sobre género, ¿no? Ya en general. Pero sobre todo, me dio mucho gusto leer tu trabajo, Nitia, porque cuando lo estaba leyendo dije, oye, como que somos familia separada. O sea, nos separaron al nacer o algo porque dije, claro que sí, o sea, la categoría que usas de devenir nada, dije, no es tal cual significante vacío, pero de cierta manera son similares y al mismo tiempo diferentes, ¿no? Uh-huh. Y cuando llegué a la parte en la que ya empiezas a hablar sobre personas trans, dije, claro, dije, nuestras investigaciones son hasta cierto punto hermanas, ¿no? Y nos ayudamos como mutuamente a retroalimentar precisamente esto que estamos detectando, ¿no? La necesidad de poder nombrar aquello que ha permanecido en el anonimato o en la periferia. Y pues yo creo que lo que me llevo más que nada ahorita es que precisamente el lenguaje pues nos ayuda a visibilizar. Creo que es la primera herramienta que tenemos ante la realidad para cualquier problemática, ¿no? El poder nombrar las cosas y poder señalarlas, o el poder simplemente identificarte, ¿no? A través del razonamiento, pues ya es una forma en la que nos podemos afrontar a la realidad como primera instancia, ¿no? Y ya después de eso, pues habrá más herramientas también para darle más fondo a este enfrentamiento. Me gustó mucho, en general, como la participación, estaba así como muy atento y dije, hasta me puse a hacer así notitas. Porque exactamente, ¿no? O sea, me parece muy interesante de qué manera nos adherimos a la realidad y cómo esas problemáticas pues son nuestro día, ¿no? Personalmente, yo también soy una persona dentro de la comunidad LGBT, me identifico como una persona pansexual y la situación con esto es la siguiente, voy a contar así una anécdota muy rápida, ¿no? Para llegar al punto que quiero llegar. Cuando yo era más pequeña, cuando era adolescente, yo tenía la idea de que tal vez era una persona trans, pero yo tenía como esta idea porque
el único referente que yo tenía sobre ser gay en aquella época, por ejemplo, era que los hombres gay querían ser mujeres y que se vestían como mujeres. Entonces yo crecí como con esta idea y hasta que tuve la información correcta dije, no, claro que no, o sea, una cosa es la identidad de género y otra cosa es la orientación, ¿no? Y precisamente es como parte de lo que quería traer yo en mi trabajo. El primero, pues hasta identificar los aspectos que se interseccionan en la identidad sexual, que es el sexo, el género, la identidad de género, la expresión, el erotismo, etc. Y creo que es importante, ¿no? O sea, hacer como este ejercicio de quién eres, pero al mismo tiempo quién te dices que al mismo tiempo lo que te dicen que tienes que ser. Y creo que es bien fácil perderse ante tantas cosas que hay por ahí, ¿no? Ante tanto ruido, ante tanto eco. Y pues es con lo que yo me quedo de todo esto, tanto con el trabajo que yo realicé y con el trabajo que lo de Nitia, que existen muchos sistemas o un ambiente muy denso que de repente nos lleva y a veces ni siquiera nos damos cuenta. De repente nos lleva a muchos espacios que decimos, ah, caray, ¿por qué estoy aquí? ¿O por qué hago esto? ¿O por qué de repente pensé yo esto? Y pues es esto, ¿no? O sea, hay algo más grande que uno, que es lo que tenemos que deconstruir. Muy bien. Pues una pena, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo para este espacio. En este sentido, me permito leer la constancia que emite la Universidad Autónoma de Chihuahua. Aquí Karen me va a apoyar a compartirlas, por favor. Gracias. Sí, la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Filosofía y Letras, otorga la presente constancia a la doctora Heidi Alicia Rivas Lara por su valiosa participación como presentadora en la 43ª Semana del Humanismo, Ética y Educación como herramientas contra la brecha social, con la presentación del libro Miradas de Género desde el Norte, tomos 1 y 2, llevada a cabo de manera virtual el miércoles 6 de octubre del 2021, de 15 a 16 horas, firma el doctor Armando Villanueva Ledesma, director de la Facultad de Filosofía y Letras, el maestro Alejandro Chávez Ramírez, secretario de Extensión y Difusión Cultural de la misma, y también les presentamos las constancias de la maestra Nitia Castorena Sáenz, de la maestra Alejandra Olivas y de Iván Solís. Entonces, así es como finalizamos la presentación. Y no me queda más que recordarles a la gente que nos está siguiendo en redes, por favor, sigan pendientes de la programación. Todavía tenemos un par de actividades el día de hoy y toda esta semana, que ya quedan 2 días, los esperamos. Mil gracias.